Perfecto. Entonces ya estamos grabando. Bueno, entonces como les mencionaba, compañeros, la explicación de hoy va a estar orientada hacia la psicología de Karen Horney. Como vieron, pues Sigmund Freud fue un autor que no pasó desapercibido. Miren, pues ya estamos cerca del centenario de la muerte de Sigmund Freud y todavía es un autor vigente. Miren, pues cómo estamos ahorita aprendiéndolo en nuestra universidad, como pues todo lo que él mencionó a través del inconsciente y su teoría, eh, pues sigue teniendo relevancia. Y bueno, entonces en su época, pues imaginémonos, pues el eco fue más fuerte. Y entonces seguimos todavía en la línea de las teorías psicoanalíticas. Ahora viene aquí la teoría psicoanalítica de Karen Horney, que bueno, siguen fuertemente basadas en Sigmund Freud, pero pues aquí Karen Horney, vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero pues en muchos aspectos, a pesar de que pues no rechazaba el psicoanálisis, de hecho ella lo proponía, sí mencionó de que pues habían ciertas cuestiones que le parecían no tan apegadas a la verdad como las planteaba Sigmund Freud. Entonces pues ella hizo lo que correspondía y es hacer su propia investigación y mencionar estas situaciones. Entonces, Karen Horney hace un psicoanálisis donde le interesa más la persona. Recordémonos, ¿verdad? En el caso de Sigmund Freud, pues todo era el inconsciente. Pues en el inconsciente no hay espacio para otra persona y pues ella se orientó más en los vínculos y cómo la persona se relaciona con las personas que están a su alrededor y eso genera la personalidad, ¿verdad? Otro punto de vista también muy válido. Aporta una contraparte con más énfasis en la experiencia femenina como respuesta a su percepción de la teoría de Freud como androcéntrica, centrada en el varón. Ya lo hemos mencionado un poco en la semana anterior, ¿verdad? En cuanto a la situación que Adler hablaba de la, de la protesta masculina. Eh, Adler pues también hacía una crítica a Freud y bueno, Karen Horney también se unió a la crítica a Freud y mencionaba, no es posible que todas las diferencias que hay entre hombre y mujer sean únicamente por la biología. Recordemos, verá el hecho de Freud que pues él hablaba del proceso por el cual nosotros generamos nuestra personalidad, que pues en buena medida es en parte el complejo de Edipo. Y recuérdense, ¿verdad? Eso es un proceso mental guiado ampliamente por la castración, ¿verdad? En el varón el miedo a ser castrado, en la dama ese resentimiento por haber sido castrada, ¿verdad? Y todo viene pues por una percepción que tiene el niño de sus propios genitales, ¿verdad? Una característica biológica. Pero Karen Horney dice, no, no es tanto por la biología, sino por la cultura. Vamos a ver a qué se refiere con eso y vamos a ver qué tanto tiene relevancia en el día de hoy. Ella nace en Alemania en el siglo XIX y fue de las primeras mujeres en estudiar medicina en Alemania. Ya, pues hoy por hoy, que pues una mujer decida estudiar en la universidad, pues no es una situación que escandalice. No estoy totalmente convencido de que cuando llegaron a la universidad a inscribirse, no las tacharon pues locas o había unos procedimientos o trámites que fueran específicos para mujeres y otros para varones. No, pues ya hoy por hoy es una situación totalmente normal, pero no lo era en la época anterior, ¿verdad? Eh, pueden observar en la historia, ¿verdad? Pero pues habían casos donde pues para que una mujer fuera admitida a una facultad tenía que demostrar que tenía igual o más capacidad que sus compañeros varones, ¿verdad? Pues hoy por hoy pues no es una situación, sino pues sencillamente todos pues tenemos la oportunidad de estudiar en la universidad. Actualmente es cierto, ¿verdad? Tal vez el imaginario diga, y más el imaginario en nuestra sociedad empuje, ¿verdad? Hacia decir, no, pues bueno, tú enfócate en ser ama de casa, pero pues más allá de ese imaginario,
bueno, miren nada más esta sesión, ¿verdad? Es predominantemente femenina la audiencia, ¿verdad? Tal vez no pasaría lo mismo en una clase de ingeniería, ¿verdad? Pero pues en general siempre, eh, pues ya en nuestra fecha, pues no hay mayor problema para que una mujer estudie, pero, pero sí en el siglo XIX eh, había que ir mucho más contra la corriente que hoy por hoy para que una mujer estudie. Entonces, eso ya nos dice bastante de su personalidad. Imagínense, fue de las primeras mujeres en estudiar medicina en Alemania. Entonces, una señora que pues no iba a tomar un no como respuesta de una manera tan sencilla. Em, el psicoanálisis interpersonal, ¿a qué se refiere? Horney tuvo ciertas cuestiones que pues ella pensaba que eran distintas del psicoanálisis en base a cómo lo había planteado Sigmund Freud. Entonces, algo que yo creo que les he mencionado a lo largo de nuestras clases, y es el hecho de que lamentablemente vamos a encontrar hasta el día de hoy personas que profesen un psicoanálisis ultra ortodoxo, ¿verdad? Es hoy, ¿verdad? Entonces, imagínense hace 200 años, ¿verdad? Ah, no, estamos en el siglo XXI y hablamos del siglo XIX, sí, por ahí, ya imagínense cuánto tiempo que, que bueno, ¿verdad? Se apegan a fórmulas muy estrictas, como les digo. Psicoanalistas que me formaron a mí, pues hablaban de cuestiones ya tan estrictas como la manera de saludar, como la manera de vestirse, como la manera en que pues debe estar ambientada una clínica y cuestiones que pues uno decía, no dejan mucho espacio, ¿verdad? A la improvisación, ¿verdad? Sino que pues sencillamente pues ya había que apegarse al procedimiento y cualquier forma de desapegarse al procedimiento ya era visto como una falta de rigor o ya no estar haciendo un verdadero psicoanálisis. Entonces, pues hasta la fecha se ven situaciones así y eso ¿por qué es un problema? Porque pues si nosotros hacemos algo tan estructuradamente, de una manera ortodoxa, no vamos a poder hacer lo que en verdad nos permite ayudar en nuestro trabajo, que es contactar a la otra persona. Cada persona tiene su manera distinta de contactar, ¿verdad? Démonos cuenta pues con los animalitos de compañía, ¿verdad? No es lo mismo un perrito que un gatito. Cada uno de ellos tiene su manera particular en cómo se dejan contactar, ¿verdad? Por lo mismo van a haber personas que prefieren perritos, personas que prefieren gatitos, pero cada persona tiene una manera distinta y nos tenemos que adaptar a ellos. No hay una manera de tratarlos que nos garantice vincularnos con ellos de manera eficiente y lo mismo ocurre con las personas con quienes trabajaremos cuando seamos terapeutas. ¿Ah? Nosotros tenemos que irnos adaptando a la forma de ser de cada uno de ellos para poder contactar. Entonces, los modelos ortodoxos estancan la generación de teoría, ¿verdad? Porque, pues bueno, si ya se dijo todo y no se puede cuestionar, pues ¿qué más? Y por otra parte, las técnicas terapéuticas son ineficientes. Y eso ya lo mencionó Karen Horney. Horney cuestionó las afirmaciones de Freud acerca de la psicología femenina. Criticó el énfasis que el psicoanálisis clásico pone en los impulsos, propone incluir más las influencias culturales en la expresión de la personalidad. Entonces, pues ahí es donde miramos que radica la gran diferencia entre Horney y Freud. Freud, recordemos, él mencionaba, el ello nos empuja hacia su satisfacción y no hay fuerza humana o sobrehumana que pues pueda detener al ello. Karen Horney hablaba de algo distinto. Ella mencionaba, bueno, es la cultura y con la manera en que pues nosotros nos relacionamos con ella, lo que define cómo generamos nuestra personalidad. Y vamos a ver, la crítica de Karen Horney hacia la sociedad es buena parte de lo que estructura su teoría. Y vamos a ver, como les digo, tiene mucha validez hasta el día de hoy ciertos aspectos que pues ella critica. ¿Dudas hasta el momento? Todo bien, gracias. Muchas gracias y bueno, Sí, continuamos. no, Em, el psicoanálisis interpersonal aquí habla de la influencia de la cultura. La teoría de Horney se considera psicoanalítica, por lo tanto le da importancia a la pulsión. Recordemos, ¿verdad? Todos los impulsos inconscientes los vamos a denominar como pulsión, pero pues también dio relevancia a la cultura, lo que les mencionaba.
percibe al ser humano como un competidor real o potencial. Démonos cuenta, ¿verdad? Em, tal vez una situación pues como la que estamos viviendo ahorita, estamos en una clase. Dirán, bueno, desde ya yo quiero pues estar aquí presente desde temprano para pues abarcarlo todo y así saber más que mis compañeros para eventualmente pues yo ejercer mejor, ¿verdad? Ahí ya vemos un instinto de competitividad, eso pues lo tenemos. Y también recordemos un poco lo que mencionaba Adler, nuestra intención de superarnos, ¿verdad? De ya no vernos como seres débiles o frágiles, también habla de un instinto de competición. Entonces, Karen Horney mencionaba también eso, ¿verdad? De que pues como seres humanos tenemos un impulso, una pulsión de competir. Eh, y, y también, ¿verdad? Yo creo que pues me gustaría ver un poco más cómo lo abordó Karen Horney en cuanto a la competitividad de hombres y mujeres, porque creo que tanto hombres y mujeres somos muy competitivos entre nosotros como género, ¿verdad? Hombre con hombre y mujer con mujer competimos mucho, pero sí me llama la atención porque lo hacemos de maneras distintas. Y bueno, ¿verdad? Y ya ven aquí como una teoría genera nuevas investigaciones, ¿verdad? Entonces aquí planteo yo una investigación. Si quieren, apúntenla ahí en una libretita para cuando les toque su tesis, ¿verdad? Ver las diferencias entre las estrategias de competición de hombres y mujeres. Y ya ven, pueden abocarse aquí a la teoría de Karen Horn. Entonces, de nada, si lo van a utilizar, pues ya saben. Entonces, bueno, la sociedad actual empuja a la neurosis. ¿Y por qué? O sea, basándose en qué lo decía Karen Horney. La sociedad actual da más importancia a la agresividad por sobre la empatía. Es lo que les mencionaba también eh, cuando pues hablábamos de Adler, de la lucha del éxito versus el interés social. La lucha del éxito precisamente es eso, ¿verdad? Dar importancia a la agresividad por sobre la empatía, ¿verdad? Es el hecho de pues decir, bueno, tuvimos un claro ejemplo ahorita que pues inició el confinamiento obligado que tuvimos por la situación de salud, fue el hecho de decir, bueno, pues yo voy y dejo sin papel higiénico a todos porque yo lo quiero tener, ¿verdad? Eso, pues no fue de que la gente se agarrara a golpes, pero sí fue el hecho de decir, bueno, te voy a negar la oportunidad de quedarte con el papel higiénico que querés. O voy a negarte la oportunidad de quitarte con la harina o eh, los frijoles, los artículos de limpieza o todas las situaciones que escasearon. Eso también es agresividad. Y eso, la contraparte, la empatía habría sido decir, bueno, pues voy a comprar dos, aquí tengo yo una y esta se la voy a compartir a no sé quién más, ¿verdad? No llevar 1000 para quitárselas a los demás. Entonces ya vemos cómo em, se expresa esta situación. Por otra parte, el punto 2 habla de expectativas de éxito desmesuradas e inagotables. Díganme si no, compañeros, a esta altura donde están, donde pues ahí están parte de, pues cursando su carrera de psicología. Ya tuvieron pues que haber conseguido su título de diversificado, ya pues tuvieron que pues cumplir con ciertas situaciones y bueno, ¿qué más se viene? Tienen que pues graduarse ahorita, volverse profesionales, de ser posible conseguir una especialización o maestría, ¿por qué no? También un doctorado, ¿verdad? Para que pues ustedes puedan ocupar puestos altos en una universidad, a la vez de eso, pues generar una carrera muy exitosa, ¿verdad? Compartir todo lo que ustedes están desarrollando en su carrera y a la par de eso, tener una hermosa familia, ¿verdad? Una numerosa y hermosa familia que no pueden vivir de Buenos cualquier días. manera, sino tienen que vivir muy bien. A la vez, pues vacacionar en los lugares más hermosos del mundo y subir las fotos a Instagram y demás redes sociales. Entonces, ven, nunca, nunca deja de exigir la sociedad y no hay manera humana de satisfacer todo eso. Em, entonces, pues eso obviamente pues genera cierta neurosis, mencionaba Karen Horney, que pues no nos permite contactar con la realidad.
Por otra parte, también hablaba Karen Horney de cómo la sociedad nos ofrece una ilusión de libertad, pero pues desde su perspectiva, el estatus social es un limitante para alcanzar todas esas metas. O sea, mencionen todas, recordemos todas estas situaciones que yo les mencioné de las expectativas de éxito, ¿verdad? Lo de la familia, lo de la carrera, lo de tener una vida que se mire bonita, no solo que sea bonita, ¿verdad? En carrazos. Todo eso para quién es más sencillo, para quien nació en medio de una familia que pues tiene cierta comodidad económica, tiene influencia social, para ellos será igual de difícil que para una persona que pues qué sé yo, nazca en un lugar muy recóndito en nuestro país, que su familia con dificultad hable español y otra lengua eh, pues autóctona, que los pocos recursos que ganan los tengan que compartir entre 7 hijos y no tengan estudios y que pues las situaciones para estudiar no estén dadas de una manera sencilla. O sea, es irracional considerar que ambas personas tengan la misma capacidad de llegar al mismo punto. Entonces, eso también es un problema, ¿verdad? Porque pues está enraizado, pues ya también aquí en Guatemala mucho el discurso de decir, bueno, pero esa persona que nació lejos de la capital, que pues está apenas aprendiendo a hablar español, pues tiene las mismas oportunidades, ¿verdad? Porque pues digamos, no hay algo en la ley de Guatemala que diga las personas que nacieron en tales lugares eh, tienen o no derecho a ciertas cosas. O sea, legalmente no lo existe, sería inconstitucional, pero en la práctica, díganme qué tanto es eso posible. Es cierto, no es imposible de que pues alguien que nazca en medio de la carencia pueda alcanzar una situación acomodada. Hay muchísimos ejemplos de que sí se puede, pero no es la mayoría. Y por eso pues nosotros nos recordamos de esos ejemplos donde hay personas que sí han podido revertir su situación social, porque pues precisamente eso es excepcional y nos recordamos más de la excepcionalidad. Entonces Karen Horney mencionaba eso, de que pues se nos pinta, de que pues todos tenemos la oportunidad de alcanzar, la misma oportunidad para alcanzar nuestras metas, pero en la práctica es algo muy falaz de informar. Por otra parte, pues aquí ya les doy una respuesta a la tarea. La infancia se considera una etapa vulnerable donde experiencias traumáticas pueden influir en el proceso. Una infancia difícil se considera el inicio de una personalidad neurótica. Es la suma de todas las interacciones de la infancia lo que determina el patrón de personalidad posterior. Entonces, de nuevo, Karen Horney, aquí en consonancia con Sigmund Freud, menciona que la infancia determina, o sea, define de una manera que no se puede cambiar cómo va a ser la vida eh, interpersonal, en este caso, la vida psicológica de una persona. ¿Dudas hasta el momento? Perfecto. No, licenciado. Muy bien. Entonces hablamos aquí de los temas de hostilidad y ansiedad. Ya habíamos hablado un poco que pues Karen Horney hacía esta crítica a la sociedad, mencionando qué aspectos, de acuerdo a ella, generaban neurosis. Por otra parte, pues ella hablaba de que pues cuando la contraparte de esto, la otra cara de la moneda sería de que pues las personas que crecen en un ambiente donde perciben seguridad y satisfacción a sus necesidades son personas que pues generan, que crecen con seguridad en sí mismas. Y pues ella mencionaba que pues para eso fuera efectivo, los niños debían recibir tanto afecto como disciplina. Aquí ya miramos cómo ella también respalda la teoría de Adler, que pues mencionaba eso mismo, ¿verdad? De que pues si un niño era consentido, se iba a sentir inferior. Ella no lo abordó desde el lado de la inferioridad o superioridad, sino que pues iba a brindar la seguridad para que pues esta persona se desarrollara de una manera más positiva. Por otra parte, si los padres no brindaban esa seguridad y satisfacción, iban a pues dejar ahí la semilla de la hostilidad básica, que pues es un poco el, el inicio, la génesis
de todas estas situaciones que pues generan la neurosis en la sociedad. Ya vamos a hablar un poco más ahí de la utilidad básica, pero pues luego mencionaba que pues los niños les es difícil expresar esta hostilidad porque pues bueno, es algo incómodo para los padres y pues los padres teniendo pues ejerciendo cierta autoridad, cierto poder sobre sus hijos, pues no les gusta que los niños estén expresando esta hostilidad, ¿verdad? Fácilmente pues lo caracterizan como un berrinche y lo reprimen. De eso se trata el proceso de crianza. Pero el hecho de que el niño no pueda expresar esta hostilidad se convierte en ansiedad, ¿verdad? Ya el hecho de la hostilidad podríamos decir que es la agresividad ya manifestada, ya más observable, y la ansiedad es esa sensación que pues también es inconsciente, ¿verdad? Aquí ya miramos por qué Horney se considera psicoanalista, ¿verdad? Tenemos una ansiedad inconsciente que pues genera, ¿verdad? Una percepción de aislamiento y de sentirse indefendido ante el mundo y pues obviamente va generando ciertos patrones de conducta que pues van orientados hacia eso. La ansiedad en sí no es sinónimo de neurosis, pero sí se considera terreno fértil para el desarrollo de trastornos neuróticos en el futuro, ¿verdad? Como lo menciono, el hecho, ¿verdad? De aprender a vivir con esta sensación emocional negativa genera trastornos neuróticos. Y luego, ¿verdad? Pues em, ante esta ansiedad, el ser humano genera ciertas defensas. Y esto es idéntico a lo que mencionó Freud, ¿verdad? En cuanto a los mecanismos de defensa, que se generan ciertas formas de pensar automáticas, inconscientes, para lidiar con la ansiedad. Idéntico, tal cual, Horney y Freud. En esto concuerdan al 100. Pero pues Horney mencionó una distinta lista, pero a la larga vamos a ver que pues son muy similares y buscan el mismo objetivo. Por otra parte, ella hablaba aquí del afecto, intercambios personales que pues no siempre conducen al amor verdadero, ¿verdad? Por así decirlo, las personas que pues van saltando de relación en relación sin intención de buscar seriedad en alguna de ellas, pues es una manera de lidiar con esa ansiedad, ¿verdad? Que pues genera el mundo, el afecto, el cariño que pueda brindar otra persona, pues hace que se olvide, ¿verdad? A pesar de que pues no haya un plan de generar una vida a posteriori con esta persona. Por otra parte, hablamos aquí de la sumisión. Esto es muy parecido a lo que Freud mencionaba con la formación reactiva. Eso que mencionábamos de que si hay una persona que me cae mal y yo no puedo expresarle que me cae mal, mejor inconscientemente me vuelvo su amigo. Entonces la sumisión es un poco parecido, ¿verdad? Ella mencionaba los ejemplos de los gobiernos, de las iglesias, ¿verdad? Pues cuando no puedo apegarme a lo que estas instituciones solicitan de mí, mejor em, me vuelvo una persona sumisa y acepto como, como verdad incuestionable todo lo que estas personas me ofrecen. Por otro lado, el poder, esto va muy del lado de lo que Horney mencionó con la agresividad. Esto dice, el que pega primero pega dos veces. Y una defensa contra las utilidades reales o imaginarias de otras personas es, pues bueno, acaparar el poder para pues precisamente em, lastimar, ¿verdad? A las demás personas y pues no ser yo lastimado. Luego, el distanciamiento habla pues aquí de buscar ser una persona independiente de los demás, pues no lo miramos aquí como algo tan neurótico, por así decirlo, pero sí es el hecho de que la independencia en cierto punto pues puede llegar a ser un problema para nosotros. Démonos cuenta pues ahorita con lo de la pandemia, pues bueno, se nos dijo, sean independientes, quédense en casa, pero tan quedarnos en casa como ermitaños no es posible. Tenemos que salir por lo menos a la tienda de la esquina, a conseguir los mínimos em, alimentos o distintas cuestiones para seguir adelante. Entonces, no podemos ser totalmente independientes. Siempre vamos a necesitar de alguien y
el distanciamiento pues no es una solución, por esto que les menciono de que pues se va a necesitar cierta interacción. De acuerdo a Horney, tanto los individuos neuróticos como los individuos normales utilizan estrategias para defenderse de la hostilidad y la ansiedad. Mencionaba que el fallo de los neuróticos se debe a su aferramiento a esas estrategias que se vuelvan repetitivas de una manera compulsiva. Entonces, em, ella mencionaba que pues es normal todas estas cuestiones que pues habíamos mencionado con anterioridad, el afecto, la sumisión, la búsqueda de poder, el distanciamiento, todas estas son cuestiones que nosotros hemos utilizado en alguna situación. Pero el punto es que pues la normalidad viene en el hecho de no aferrarse a cada una de ellas, sino saber cuál es la más adaptativa en cada uno de sus momentos y poderlas usar de una manera apropiada. Aquí Karen Horney, hablando acerca de este tema, decía, a los neuróticos no les gusta sufrir. Bueno, y a nadie. Deben protegerse a sí mismos continuamente y de manera compulsiva contra la ansiedad básica y son incapaces de cambiar su conducta por voluntad propia. Esto es lo que les menciono, ¿verdad? Cuando se aferra uno a una estrategia, ahí hay un problema. También lo que mencionábamos del psicoanálisis ultraortodoxo, ¿verdad? Se aferran a la manera en que dijo Freud y no la cambiamos y ya vemos ahí por qué no funciona. Esta estrategia defensiva los atrapa en un círculo vicioso en el que sus necesidades compulsivas de reducir la ansiedad básica, provocan conductas que perpetúan un bajo nivel de autoestima, hostilidad generalizada, o afán desmesurado de poder, sentimientos de superioridad extremos y un temor persistente, lo cual hace aumentar su ansiedad básica. Entonces ya vemos aquí un poco, es como esas caricaturas antiguas, donde el coyote quería explotar al correcaminos con una dinamita marca Acme, pero pues la dinamita le estallaba a él en la cara. Esto es precisamente lo mismísimo que ocurre con estas defensas. Si se abusa del afecto, ¿qué pasa? Eventualmente nadie va a tomar en serio a esa persona y bueno, si esa persona quería formar algo a futuro, no va a conseguir ese afecto que andaba buscando. También esas personas que, pues, como se dice ahora en el léxico coloquial, son muy intensas. ¿Qué pasa? Eventualmente, pues, por lo mismo de intensos, ya nadie quiere estar con ellos. Igual la sumisión, decir que, pues, yo voy a seguir a pie y juntillas lo que me dice alguna institución o alguna persona, pues no se puede llevar, ¿verdad? Por lo mismo que mencionamos de que, pues, eh, cada uno tiene exigencias infinitas, no se puede. Por otro lado, el poder, díganme si no, ¿verdad? Tal vez no, nos pueda caer bien cierta persona que pues esté involucrada en la política, que eventualmente nos invite a un asado o a nuestras casas del puerto, pero si eventualmente ya se vuelve un tirano, no vamos a querer estar con esa persona. Y por otra parte, también tenemos ejemplos en la historia de grandes dictadores, ¿verdad? Buscando tener un poder inmenso terminan siendo víctimas de ellos mismos. Si no, recordemos el caso de Muammar al-Gaddafi, ¿verdad? Quien fue el dictador de Libia. Pues actualmente no se lo recomiendo, eso sí, por favor no miren los videos de YouTube de lo que ocurrió con esta persona, pero dense cuenta, ¿verdad? Él después de haber sido un gran dictador que pues tenía un ejército a su disposición, un gran palacio, pues terminó siendo asesinado brutalmente por su propio pueblo y es algo que pues actualmente todos lo ven y no ocasionó mayor revuelo. Entonces el poder también llega a ser un problema. Y el distanciamiento, pues ya vimos, ¿verdad?, de que pues es algo imposible, no podemos estar tan distanciados porque eventualmente vamos a necesitar de los demás. Por otra parte, hablamos aquí de las necesidades neuróticas, que pues son muy parecidas a las defensas que habíamos hablado anteriormente. Y son mecanismos un poco más específicos. Como se dieron cuenta, pues esos eran un poco más generales, ¿verdad? Hablábamos de afecto, pero hay muchas maneras de buscar afecto. Hablábamos de poder, hay muchas maneras de buscar poder, y pues esto ya lo puntualiza más y están en tres categorías, siendo uno, acercarse a los demás, siendo dos, actuar en contra de los demás, y siendo tres, alejarse de los demás. ¿Ok? Necesidad de afecto de aprobación, respuesta de las personas a las que les cuesta reaccionar ante la hostilidad de una pareja poderosa. Ante la falta de confianza en sí mismo, buscan relacionarse con alguien que compense esta carencia, que les dé poder.
de vivir dentro de unos límites estrictos, buscar hacer predecible su mundo. Gente que pues es muy demasiado estructurada. Em, Necesidad de poder generalmente va ligada a las necesidades de prestigio y posesiones. Se controla a los demás para evitar sentirse débil o tonto. De explotar a los demás, explotar motivado por el temor a ser explotado, ¿verdad? Por otro lado, la necesidad de reconocimiento, luchar contra la ansiedad sintiéndose importantes. Necesidad de admiración personal, necesidad de la aprobación de los demás y de ser admirado. Necesidad de ambición y logros, necesidad de ser el mejor y vencer a los demás para confirmar su superioridad. Necesidad de autosuficiencia e independencia, demostrar que se es capaz de arreglárselas solo por completo, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Solo cuando es por completo, ahí sí ya no se puede. Y necesidad de perfección e irrefutabilidad, basar la autoestima en la ausencia de errores, y dígame si eso no es un craso error a todas luces. Entonces, como ven, es prácticamente lo mismo, pero ya en cuestiones más puntuales y específicas. ¿Dudas hasta el momento? Muy bien. No, licenciado, gracias. A ustedes por su atención. Conflictos intrapsíquicos. Aquí Horney pues hablaba de ciertos procesos mentales que, por así decirlo, son la enfermedad. Esto de las defensas o aquí las necesidades neuróticas, esos son los mecanismos por los cuales el ser humano se defiende ante esa ansiedad. Pero aquí hablamos de qué genera esa ansiedad y esa hostilidad, y son los conflictos intrapsíquicos. Entonces, los procesos mentales surgen de las experiencias interpersonales, ¿verdad? De cómo yo me relaciono con los demás, pero se integran en el sistema de creencias de una persona y llegan a tener una vida propia, una existencia independiente de los conflictos interpersonales que los originaron. O sea, eventualmente yo tengo una interacción con alguien que pues genera estos conflictos, pero eventualmente yo voy llevando este conflicto que se generó, por así decirlo, primero con mis papás, lo voy llevando con mi pareja amorosa, lo voy llevando con mi jefe, lo voy llevando con distintas personas que no fueron quienes lo generaron, pero yo los voy llevando por llevar una vida inconsciente. Hablamos primero de la imagen idealizada. Los neuróticos desarrollan una imagen exageradamente grandiosa de sí mismos como una defensa ante la ansiedad y la hostilidad, ¿verdad? Si pues yo me siento ansioso y estoy siendo víctima de la hostilidad de los demás, pues una defensa es pues un problema que del cual puede venir es de tener una imagen idealizada. Por otra parte, la búsqueda neurótica de la gloria, búsqueda de referentes en el mundo real de la imagen idealizada, ¿verdad? Ya que yo me considero que soy el psicólogo más grande del mundo y de todos los tiempos y de toda la historia, yo voy a buscar neuróticamente todo eso. Qué sé yo, ¿verdad? De repente estoy en la fila del súper y no sé, la cajera me dice, ¿y usted va a querer una bolsa para esto? Pues, y que yo dijera, me está ofreciendo una bolsa, ¿verdad? Reconoce mi grandeza y mi gloria. O sea, como ven, es algo demasiado rebuscado, pero hay personas que sí son, ¿verdad? Y es por el hecho de que, pues, para sostener esa imagen idealizada, tienen que inventar ciertas cuestiones de la vida real que les respalden eso, ¿verdad? Como el hecho de yo decir, puchica, yo soy tan grande que cuando voy al súper hasta me ofrecen bolsas, ¿verdad? Entonces no es así, ¿verdad? Pero hay muchas personas que pues caen en eso. Las exigencias neuróticas, búsqueda de la satisfacción de las necesidades más allá del deseo normal, pues eso también ocurre. Y es difícil hablarlo en esta sociedad donde, como les digo, nos empujan a querer más, pero es el hecho de que pues nosotros muy bien podríamos estar felices con lo que tenemos, ¿verdad? Con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestras relaciones interpersonales, ya tenemos lo suficiente, ¿verdad? Pero es la sociedad la que nos empuja a decir, ah, bueno, pero ¿cómo así? No vas a remodelar tu casa. O ese carro que tenés ya se está poniendo viejito. O mira, ya tu novia, tu esposa ya se está poniendo vieja. Ya tienes que conseguir una nueva. Entonces, esas exigencias neuróticas no son normales, ¿verdad? Lo normal sería que pues pudiéramos estar satisfechos con lo que tenemos.
Y por otra parte, el orgullo neurótico, falso amor propio basado en una imagen artificial, ¿verdad? Volvemos al hecho de considerarme el mejor psicólogo de todos los tiempos. Pues bueno, ahí no sería quererme por lo que soy, sino quererme por eso que yo me imaginé, que no es cierto. También dentro de los conflictos intrapsíquicos, Karen Horney habló del odio a sí mismo. Se define como un conflicto intrapsíquico que aparece cuando percibe exigencias que su yo real no se apega a sus exigencias insaciables, ¿verdad? Estas son situaciones que menciona Karen Horney de decir, bueno, cuando yo como reacción al hecho de yo no poderme ver como el más grande psicólogo del mundo, van a haber exigencias incesantes. Yo voy a querer en cada situación ver cómo me respaldo esa creencia. Autoacusación despiadada, ¿verdad? Pues ya ver todo lo que yo hago como algo propio de una persona tonta e inútil, porque no soy ese ideal que yo me autoimpuse. Autodesprecio va muy igual. Frustración, pues yo creo que pues está de más explicar por qué, ¿verdad? El hecho de pues yo querer ser algo y no tenerlo. Tortura a sí mismo, decir, bueno, yo me voy a privar de ciertas cuestiones positivas porque no alcancé ese ideal. Y actos e impulsos autodestructivos, es decir, bueno, para lidiar con esto, yo voy a caer en la drogadicción, voy a caer en el alcoholismo, voy a endeudarme para de esa manera no lidiar con todo esto. Entonces, es peligroso todo esto que como ven, ocurre cuando caemos en las garras de esta sociedad que nos exige y no deja de exigir. Entonces, cuidado con eso. Por otra parte, pues ya cambiando de tema, Karen Horney hablaba de la psicología femenina, como les mencioné, ella consideraba que Sigmund Freud no tomó en cuenta la perspectiva femenina de la manera más completa. Horney mencionó que las diferencias psicológicas generadas por el complejo de Edipo no se daban debido a la anatomía, sino a la estructura cultural, ¿verdad? Recordemos el concepto de castración, que es lo que da inicio al complejo de Edipo. También tiene su contraparte cultural, ¿verdad? Porque pues, perdón, su componente cultural, porque pues en el lado del varón, pues sí, ¿verdad? El niño pues puede ver estos modelos donde pues sí, el hombre pues tiene que tener una pareja. Entonces, yo como niño debo tener una pareja. ¿Qué pareja? Mi mamá. Ya ven, o sea, a pesar del mismo, de que estamos hablando del mismo proceso mental, que es el complejo de Edipo, también hay un empuje cultural hacia eso. O por el otro lado, la niña, ¿verdad? Que se percibe como ya castrada. Puede decir el hecho de decir, bueno, ¿por qué a mí no me dejan jugar camioncitos? ¿Por qué yo no me puedo sentar como me dé la gana y mis compañeros niños, ellos sí? ¿Por qué ellos sí pueden jugar fútbol y yo no? Entonces ya ven, ¿verdad? Eso es también un mensaje que se le envía a la mujer de decir, tú no tenés, ¿verdad? Con todo lo que esto puede implicar. Y por otra parte, pues como mencionaba también, Karen Horney criticaba lo ortodoxo que puede llegar a ser la terapia psicoanalítica y pues por lo mismo pues ella hablaba de hacia qué debería apuntar la psicoterapia para que sí funcionara. El problema, según Karen Horney, y también yo comparto mucho ahí la teoría de ella, es que nosotros mismos vamos repitiendo ciertos patrones de conducta que no funcionan, pero decimos lo que conozco es lo que a lo que yo le tengo fe y por eso lo seguimos repitiendo, a pesar de que no nos den los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces, por lo mismo, el objetivo general de la terapia de Horney era ayudar a los pacientes a avanzar poco a poco en el camino hacia la autorrealización, abandonando su imagen idealizada. Por así por así decirlo, bajándole el volumen a todo ese radio que tiene la sociedad diciéndonos, hace esto, conseguí lo otro, busca tal cosa, todo eso. En la medida de que pues nosotros vayamos bajándole el volumen a eso y eso no afecte en cómo yo tengo una imagen de mí mismo, eso va a ayudar a que pues yo pueda hacer más por mi vida. El terapeuta debería centrarse en demostrar que las soluciones que el paciente muestra para sus problemas son los que ha llevado al punto donde están, ¿verdad? Un poco, pues, eh, un trabajo de constancia, ¿verdad? Y también de mucha creatividad e inteligencia, hacer ver a la persona que, pues, todas estas estrategias neuróticas
lo han llevado a donde están y por lo tanto eso es lo que hay que cambiar. También usó la asociación libre, o sea, permitir que la persona hablara de lo que sea, ¿verdad? Para pues ahí irnos dando cuenta de su inconsciente, de ver cómo lo va plasmando. Y se busca que el paciente desarrolle la confianza en sí mismo necesaria para relacionarse con los demás a través de sentimientos verdaderos. Y bueno, ahora como yo lo había mencionado desde un principio, la teoría de Horney genera nuevas investigaciones, ¿verdad? Ahí podemos añadir la mía, ¿verdad? De Espinosa 2020. Aquí estamos. Ya está más completo. Con pésima letra, pero más completo. Pero bueno, sí, ¿verdad? La teoría de ella ya ven cómo puede generar nuevas investigaciones. Entonces, por un lado, se realizaron estudios para validar sus categorías de personalidad, ¿verdad? Lo que hablábamos de la complacencia, como de personalidad complacientes, y actualmente, ¿verdad? Pues hablamos del trastorno por personalidad dependiente, muy parecido. La agresividad, el trastorno antisocial y el alejamiento, ¿verdad? El trastorno esquizoide, ¿verdad? Puede caer ahí, ¿verdad? Entonces, ya ven, fundó una teoría que pues tiene respaldo con otras teorías. La teoría de Horney se ha utilizado para explicar trastornos de la personalidad desde una base experimental, como hablo aquí de los trastornos del núcleo ¿cómo se me pudo haber ido? Del núcleo excéntrico, que son trastorno paranoide, trastorno esquizoide y trastorno esquizotípico. Pero paranoide, pues temer esa agresión, ya vemos que pues también va un poco con la búsqueda del poder. Trastorno esquizoide es una persona pues muy inhibida, demasiado inhibida, y el trastorno esquizotípico es una persona rara, ¿verdad? Una persona que pues puede estar muy influida por guiones de la sociedad que no son los apropiados para buscar sus objetivos. Y a través del uso de cuestionarios se evaluó el argumento que las experiencias vividas en la infancia moldean la vida adulta. Y bueno, Espinosa 2020, ¿verdad? Pues se puede utilizar la teoría de Karen Horney para investigar cómo se dan las teorías, las estrategias de competencia entre varones y cómo pueden diferenciarse las estrategias de competencia entre mujeres. Y bueno, compañeros, pues eso sería la explicación de Karen Horney. ¿Alguna duda acerca de este tema o comentario con respecto a lo que acabamos de exponer? Todo muy bien, Lick, gracias. Todo claro, licenciado. Muy amables, Edgar y Sebastián. Bueno, aprovechando que pues ya estamos aquí un buen número. Bueno, para empezar ya finalizó la exposición, por lo tanto, vamos a terminar ahorita de grabar. Saludos, hasta la siguiente.